Ya estamos con Manlio Fabio Beltrones. Manlio, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Jorge. A ver, un tema de lo que hemos platicado en privado, lo hemos platicado también con nuestro auditorio, el tema de los gobiernos de coalición. Tienes una propuesta interesante, importante, que ya comienza a replicarse además en otros ámbitos sobre conformar gobiernos de coalición. ¿Cuál es la propuesta en concreto? Y luego platicamos cómo se puede transitar. De manera sucinta, podríamos decir que lo importante no es un planteamiento de un nuevo sistema de gobierno, por decirlo de alguna manera, sino cómo rescatar la gobernabilidad que hemos ido perdiendo a través de los años, porque los partidos políticos en sí mismos han ido diluyendo la votación. Elecciones como las de el siglo XX finales, que tenías triunfadores en las presidenciales por más de 60%, 70%, te daban la antigua gobernabilidad que tú querías alcanzar. Pero en México y en el mundo. Y en el mundo. Ya no hay esos resultados en ningún lugar. Y hoy del mundo, no los claro. tienes. Y muchos sistemas están haciendo agua. ¿Por qué? En la gobernabilidad que se va perdiendo. Pongo como ejemplo el sistema electoral en los Estados Unidos para elegir presidente de la República, presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué hubiera pasado si el resultado hubiese sido inverso? O sea, la señora Hillary Clinton ganando con más votos electorales y el señor Donald Trump perdiendo con más votos populares. Creo que el debate ya se habría iniciado y tendríamos sus consecuencias. Pero esto habrá de suceder dentro de 4 años, habrá de suceder dentro de 8. Ese sistema también electoral está haciendo crisis en los Estados Unidos, como a nosotros nos está haciendo el sistema que hemos diseñado para un México distinto. Se trata de ganar gobernabilidad para la estabilidad, gobernabilidad y estabilidad para el crecimiento económico. Y esto no se logrará, como los pronósticos dicen, si alguien se instala en la presidencia de la República con una votación de 30%. O quizás incluso menor. O quizá menor, dicen las encuestadoras, aun cuando habrás de imaginarte que yo ya no soy fanático de esas encuestadoras que siempre nos dan sorpresas. No obstante lo anterior, y reconociendo que esas encuestas son una fotografía, no es un pronóstico, lo más probable es que cuando tú revisas el panorama electoral con tantos partidos en competencia, con sus posibles alianzas, pues tengas una elección dividida en tercios. Y por si fuera mala noticia, hay por ahí una corriente que dice que es el cuarto polo, que podría entonces concluir que la elección podría resolverse en cuartos. 25% para 4 partes y con un triunfador, posible triunfador. Que es un poco lo que hemos vivido ya en Veracruz, en Oaxaca. Gana Yunes en Veracruz, gana Alejandro en Oaxaca, pero ganan con 31%, 32%, 33%. Y con un seguidor que queda a 3 puntos de distancia, 2 puntos de distancia. Y el otro a 4 o 5. Sí. ¿No? Entonces es muy difícil tener gobernabilidad en eso, y el ejemplo internacional de España ahí también está, ¿no? 4 partidos que casi se dividen en cuartos el electorado y un año sin gobierno porque no tienes mecanismos para destrabarlo. Y este es el punto, sobre todo, que tú tocas, el de la experiencia española. Y la experiencia española ha logrado, en buena parte, pues hacer que se piense y se piense bien de cómo puede prohijarse y facilitarse los gobiernos de coalición, a fin de acabar con las discusiones y dar más certeza jurídica al ambiente en el que se desarrollan. Recordaba yo con algún otro buen amigo cómo hay una relación de los 25 gobiernos más exitosos en el mundo. Y de esos 25 gobiernos más exitosos en el mundo, 19 de ellos tienen que ver con gobiernos de coalición en sistemas parlamentarios o semiparlamentarios. Hay otros 3 que son muy exitosos, pero que tienen que ver mucho con gobiernos autoritarios, exitosos, pero autoritarios.
Singapur, Singapur es el Hong Kong, ejemplo y otros tradicional. más. Pero, y otros más que son sistemas presidenciales o semipresidenciales, como los Estados Unidos, como Francia. Pero lo que se impone como gobierno exitoso son aquellos que logran hacer gobiernos de coalición. Y lo entiendo perfectamente bien, porque después del combate electoral existe una posibilidad cierta, legal, de poder invitar a los otros a hacer gobiernos compartidos y evitar los gobiernos divididos. Y que incluso atempera de alguna forma la Las lucha, campañas. la campaña electoral, que no son tan crudas como Sí. algunos la vemos, porque existe la posibilidad de coaligarte con alguno de tus adversarios. Sí, esto diría algún amigo mío también, no evita que las campañas sean como decía Bismarck, ¿no? Que había dos lugares en donde se escuchaban muchas mentiras, en una reunión con cazadores y en una campaña política electoral. con candidatos. No evita que se hagan ese tipo de propuestas que nos están acercando mucho en el mundo a los gobiernos populistas, tanto de derecha o de izquierda, pero sí atempera lo que puede ser el combate entre candidatos y partidos políticos, porque al final de la jornada saben que se van a necesitar para poder instalar un gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y no es solamente una instalación de gobierno de decir, oye, ahí te dejo 3 secretarías, sino cuando hablas de gobiernos de coalición tienes que aterrizar programas y tienes que aterrizar propuestas. Y tener la voluntad y exigencia por parte de la Constitución y la ley para ratificar a los miembros de tu gobierno. Y eso le da calidad a los gobiernos, porque se acaban las ocurrencias y los compromisos que se tienen en la amistad o la supuesta lealtad que se deben unos contra otros. A ver, regresemos. ¿Cómo sería el mecanismo? Ya alguna vez lo hemos platicado. El mecanismo es salvaguardar las 3 fechas básicas de la estabilidad. El 1 de julio, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre. El 1 de julio, que es la fecha de la elección. El 1 de septiembre, que se instala otro poder adicional al poder judicial. Y el 1 de diciembre, que se instala el poder ejecutivo, toma posesión el presidente de la República. El 1 de julio se dan los resultados. Si hay algún candidato de un partido político que tiene más del 42% de la votación, pasa automáticamente al 1 de diciembre a tomar posesión al estilo tradicional. ¿Cuál es el estilo tradicional? Con el límite de 42%. El que gana, gana todo, los que pierden, pierden todo, y les queda como posibilidad nada más estar fastidiando al que gane. Sí. Ese ha sido a la tradicional. Podríamos buscar también que fuera potestativo el que hiciera un gobierno de coalición para darle mayor gobernabilidad. El que gana con menos del 42% después del 1 de julio se ve obligado a buscar una coalición, un gobierno para la coalición con otra fuerza que le garantice el tener mayoría en el Congreso. Esto genera una certeza hacia todos los que viven en México, empresarios, académicos, la misma industria, los que son factores, los obreros, los trabajadores, los que son factores del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se tiene que registrar para la coalición un programa común en los temas específicos para el gobierno, una agenda legislativa que da certeza sobre cómo vamos a avanzar, y se tienen que ratificar a los miembros posibles del gabinete. Si es capaz el que gana de hacer una coalición de gobierno, que creo que cualquiera lo sería, para eso está la política, para eso están los partidos políticos, por eso son partidos, para hacer acuerdos. Entonces pasa la toma de posesión el 1 de diciembre, pero y si generando certidumbre. Si no es capaz de hacerlo, si no es capaz de hacerlo, no va a tener mayoría legislativa jamás. No va a poder gobernar, digamos, claro. Pero si no es capaz de hacerlo también, entonces sí podríamos intentar esa segunda vuelta electoral que algunos están proponiendo, pero como una puerta de salida. Le llama algún amigo mío como una guillotina para esos políticos y esos partidos políticos que son incapaces de poder acordar qué hacer con un gobierno para beneficio de los ciudadanos. La segunda vuelta electoral, y el que triunfe
toma posesión el 1 de diciembre. No estoy proponiendo segunda vuelta electoral como una puerta falsa de entrada, esa que da mayorías prefiguradas y maquilladas y que no garantizan la gobernabilidad, como bien lo dijiste tú hace un momento, porque no tienen una mayoría en las cámaras que se los asegure. Estoy proponiendo eso como una guillotina. Esa segunda vuelta, tú lo describiste muy bien, esa es una puerta de entrada. La segunda vuelta que tú propones es una puerta de salida. De salida, una crisis. obligada, Claro. que nos puede asegurar que no nos suceda lo que le aconteció a España ahora que no podía ser gobierno porque eran incapaces de acordar entre ellos mismos ese gobierno de coalición. Pero nosotros somos un sistema distinto al parlamentario. Aquí se trata de conservar el sistema presidencial, pero ponerle un ingrediente parlamentario o varios ingredientes parlamentarios. Y uno de ellos es la ratificación del gobierno que se va a instalar. Desde hace mucho tiempo extrañamos nosotros figuras, pero de años, no es este gobierno en sí mismo, son varios gobiernos que han visto que se toman responsabilidades de algunos que quizás son muy capaces, pero no tienen experiencia previa en la disciplina que se pone a su encargo. Incluso el entonces presidente Vicente Fox hasta intentó los headhunters. O tiene experiencia previa y uno no desearía que la tuviera, ¿no? Sí, también, no muy recomendable. Claro. Y los que no la tienen a lo mejor aprenden y aprenden rápido, pero por más rápido que aprendan, pues no les alcanza el sexenio y se les acaba el tiempo cuando ya estaban aprendiendo a hacer las cosas. En Estados Unidos, que es el sistema presidencial más antiguo que tenemos en el hemisferio, existen cerca de 1,000 cargos, 1,100 cargos que son ratificables por el Senado. A lo mejor no nos damos cuenta ya de que eso sucede en Estados Unidos porque los presidentes en turno ya no envían a cualquiera como su propuesta para hacerse cargo de la Secretaría de Comercio, la de Transportes, la de Medio Ambiente, embajadores y otras cosas más. Yo estaba observando los nombramientos posibles que está haciendo el señor Trump. Quizá el presidente electo de los Estados Unidos ha sacado como conclusión que tiene mayoría en el Senado y que esos nombramientos en sí mismo, con su mayoría republicana en el Senado, van a ser ratificados. Todavía falta. Son 2 senadores, con que 2 senadores cambien su voto. Que no muchos de ellos, que por cierto representan los intereses regionales y algunos hasta intereses económicos, estén seguros de que esos son los nombramientos idóneos como para que manejen la economía de este país tan poderoso como son los Estados Unidos. Pero ellos tienen una mecánica cierta, un instrumento que les permite vigilar la calidad de los gobiernos. Se trata de que este sistema presidencial en México deje en manos del presidente en turno el nombramiento que sea posible ratificar por el Senado, pero también la facultad de remover libremente, porque para eso es un sistema presidencial. No estamos proponiendo que pasemos de súbito a un gobierno parlamentario, sino que es un presidencialismo con ingredientes funcionales, tropicalizados, que permitan buenos gobiernos. Que lo tienes que hacer porque ya la pluralidad del país te lo demanda. No puedes gobernar con 30% exclusivos, y lo hemos visto en este sexenio, en el sexenio anterior, con 30%, 30 y pocos por ciento, a veces sin mayorías parlamentarias sólidas, la posibilidad de que no puedas sacar adelante las cosas es mucho mayor y la representatividad del gobierno también es mucho menor. Cuando se instalaban gobiernos con altos porcentajes de votación, de todas maneras existía la discusión de que no se debería facturar o escriturar un país por 6 años a una sola persona. Ahora que no tienen ese porcentaje de votación, volvemos a insistir, no se trata de que por 6 años crucemos los dedos y digamos, ojalá y ahora nos vaya bien, sino se trata de un sistema, ojalá y sí lo haga, sí nos cumpla, todo lo que se dice en las elecciones y después de las elecciones.
Se trata de que tengamos un sistema que no nos haga simplemente cruzar los dedos, sino que nos asegure que son capaces esos políticos y esos partidos políticos de ponerse de acuerdo. Se llama acuerdo. El acuerdo que da certeza, que da certidumbre a la población, a los sectores económicos, a todos aquellos que desean saber hacia dónde vamos, porque se platica, porque se documenta y porque se registra en el Congreso un gobierno de coalición y al mismo tiempo una agenda común legislativa. Quienes se oponen a hay dos corrientes que se oponen a esto, a esta propuesta. Aquellos que dicen, pues no me importa, yo prefiero ganar todo con el 30% y gobernar con el 30%, y están quienes dicen, no, esto tiene dedicatoria a una corriente política, en particular Andrés Manuel y Morena, para que ellos no lleguen porque no van a llegar a acuerdo. Si la primera de estas corrientes, la respuesta debería ser, es posible, y por eso es que estamos tan fragmentados en el voto partidario, de que alguien se pueda instalar con el 30% de la votación. Claro que es posible. Lo que no sería es legítimo que lo hiciera de esa manera y la gobernabilidad sufriría si no acuerda con otra fuerza que le garantice una mayoría en el Congreso, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Esto yo creo que no lo debemos de intentar. Y segundo, a quienes tienen la segunda hipótesis, les diría yo, ¿les parece que es algo que atenta en contra de una persona el que se pida mínimamente que el que gane y quiera tomar posesión a la tradicional tenga 42% de la votación y que quien no alcance el 42% de la votación, ni tan siquiera estamos diciendo el 50%, se vea obligado a acordar con otra fuerza política para darle gobernabilidad a este país que tanto la necesita en materia de delincuencia, de seguridad pública, de economía, de medio ambiente, por decir algunos de los asuntos que más además, le sienten a la población. Pero además te puedes coaligar, ese partido o cualquier otro, tiene alternativas para coaligarse a derecha o izquierda. Claro que sí. O sea, como quiera dirigir su programa de gobierno, el abanico es muy amplio porque el abanico partidario ya es muy amplio. Te documento con algo que es absurdo. Hoy en día existe la posibilidad legal de que los partidos políticos se coaliguen electoralmente. Y hay un principio que yo siempre lo he combatido. Dicen, los partidos políticos podrán coaligarse electoralmente. Esa coalición deberá de registrar un programa de gobierno ante el Instituto Federal Electoral, o ahora el INE. Esas coaliciones electorales terminarán el día siguiente de la elección. Bueno, a ver, tú dijiste se pueden coaligar electoralmente. Tienes que registrar un programa de gobierno, pero terminan las coaliciones el día siguiente de la elección. ¿No debería de ser más práctico decir, esas coaliciones electorales en el caso de triunfar, se deben mantener? Deberán de mantenerse y hacerse gobiernos de coalición que cumplan con el programa de gobierno que registraron en el INE, haciéndolo valer en el Congreso? Eso daría certidumbre, pero hoy se juntan para ganar, pero no se juntan para gobernar. Ese es el punto. Tienen que juntarse para gobernar. A ver, nos quedan unos minutos. Dos preguntas. Me llamó mucho la atención. Tú vienes presentando esta propuesta ya desde hace un tiempo. Rafael Moreno Valle, que además es un precandidato de su partido del PAN, presenta una iniciativa prácticamente idéntica para su estado, para Puebla. Un copy-paste. Pero bueno, sí, no, es algo que yo saludo. Es un buen avance. Yo lo saludo porque en buena parte se está pensando en el futuro. No nada más quizá en la próxima elección, sino en cómo le vamos garantizando a cada una de las entidades el que tengan más gobernabilidad en la pluralidad. No se trata de acabar con la pluralidad, se trata de dar más certeza jurídica a los habitantes de este gran país. También el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presentó una iniciativa en el Congreso que le he dado seguimiento, no ha prosperado. La presentó incluso antes de ser gobernador.
del estado de Michoacán. Yo confiaría que con su talento político también Silvano pudiera desarrollarla en Michoacán y que la desarrollase tal cual la presentó Rafael Moreno Valle, obligatoria la coalición para que no alcance, al que no alcance el 42%, porque en Baja California también existe la posibilidad potestativa de hacer gobiernos de coalición. Pero el que gana es con el 35%, misa, así es, dice, ¿para qué la necesito? Si este sistema funciona muy bien, lo único que faltaba, dicen ellos, es que yo llegara a gobernar. Claro. Eso también lo están pensando algunos candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Déjenme el sistema tal como está, que no opera, que no da gobernabilidad. Es que lo único que le hace falta, dicen, soy yo. Claro. A ver, ¿cómo ves, la última pregunta, cómo ves la posibilidad de que salga para el 2018? La veo muy alta por la necesidad que tenemos. Y creo que la única resistencia que hay al respecto es el no tratar de discutirla abiertamente en los lugares adecuados, porque lo que se tiene podría darnos un gobierno supuestamente triunfador con el 30% y hay varios aspirantes al 30%. Los presidentes del 30% me parece que deben de pasar a mejor vida. Deben ser presidentes con más del 50% y no en mayorías maquilladas por una segunda vuelta falsa. Y creo que tenemos como tiempo límite el próximo periodo de sesiones, que se inicia en febrero del año 2017 y termina en mayo del 2017. Y esto solamente se puede atender... Termina el último día de abril. Dije el 1 de mayo, el último día de abril. Pero el caso es que, ¿por qué es la última oportunidad? Porque la Constitución es precisa. No se podrá hacer nuevas leyes electorales y de funcionalidad gubernamental 3 meses antes del inicio del proceso electoral del 2018. Y esto vendría a llevarnos como a la fecha de junio. Sí, tenemos la posibilidad de discutirlo. Inicia en septiembre, ¿no? Así es. Legalmente. En septiembre, 3 meses antes es el periodo de junio. Pero tenemos el próximo periodo de sesiones del año que entra como para que esto se pudiera discutir. En el caso de que no se logre pues una mayoría que coincida con la necesidad de que esto suceda, estoy más que seguro que el 2018 estaremos nuevamente discutiendo la necesidad de gobiernos de coalición, de acuerdos pactados entre los partidos políticos para dar certeza a este país, gobernabilidad, estabilidad y crecimiento económico, que es lo que todos están deseando. ¿Cómo se tendría que presentar la iniciativa legislativa? ¿De dónde tendría que venir? Puede ser una iniciativa ciudadana, iniciativa ciudadana, que para eso ya existen las previsiones necesarias en la Constitución, que necesariamente tengan que discutir diputados y senadores. Y la otra es que un grupo de diputados y de senadores pudieran presentarla directamente, convencidos de la necesidad. Manlio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jorge, por la oportunidad. Gracias.